Dejo la información grabando a partir de este momento. Hoy tenemos una actividad que se relaciona con el tema del día de hoy. En la sesión que estuve ausente, que incluso no tuve la oportunidad de subir material, que fue la pasada, anoche la referí solamente como repaso. Entonces les voy a pedir por favor que cuando entren a esa sección, pues van a encontrar justo nada más como un resumen de lo que hemos estado hablando en función de los diferentes enfoques con los que podemos entender a la adolescencia y a los adolescentes. Pero la actividad que venga como repaso es, digamos, nuestro proyecto final. La actividad que tengo para el día de hoy, el tema del día de hoy de la psicología cognitiva en los adolescentes es súper sencilla, no implica más que poner atención a la lectura que estoy colocando y la actividad que venga como repaso, esa es como la actividad, vamos a decir que importante de cierre de esta próxima semana. Entonces, vamos a tener dos actividades en plataforma. Una muy, muy, muy sencilla, que es el tema del día de hoy, y la que viene como tema de repaso en la sesión 5 que fue la que no tuve la semana pasada. De acuerdo, Isabel, y de acuerdo, Mayra, Mari Carmen y Nilsen, para que ustedes lo sepan, ¿ok? Voy a comenzar a compartir pantalla para que justo empecemos a trabajar con el tema de esta mañana y que tiene que ver justo con otra perspectiva. Ya vimos dos perspectivas de cómo podemos entender a los adolescentes. Y en esta ocasión vamos a ver una que también es muy importante y muy interesante, que es la parte cognitiva. Ya vimos una muy extrema, que es la que nos proporciona Freud y todos sus allegados. Vimos también una psicosocial, que también es muy conocida, ¿no? Para los adolescentes. Y ahora vamos a ver otra que, si bien también es muy reconocida, es como de las menos que les prestamos la atención y tiene que ver con Jean Piaget y el desarrollo cognitivo del adolescente. Eso es muy importante cuando nosotros queremos trabajar con ellos, conocer cómo es su desarrollo cognitivo y qué es lo que les puede llamar la atención. Bueno, en primer lugar les quiero decir que Jean Piaget es biólogo, ojo, no antes que psicólogo, antes que especialista en cuestiones cognitivas. Jean Piaget es biólogo, un biólogo que cambia perspectivas en el siglo XX. Jean Piaget dice, como biólogo, que la interacción que tenemos los seres humanos con el medio ambiente hace que podamos nosotros desarrollar estructuras mentales mucho más sofisticadas. Y para Jean Piaget, suizo, la inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano adaptarse al medio. Ojo, esto para mí es la máxima aportación del siglo pasado a la cuestión sobre inteligencia. Ya Jean Piaget no hablaba de test, no hablaba de mediciones, sino que como biólogo nos decía que la inteligencia es aquella que nos va a permitir adaptarnos al medio. Es decir, mi capacidad de poder adaptarme a cierta circunstancia de vida común y corriente es la que marca mi inteligencia. Para Piaget, el desarrollo cognitivo de los seres humanos tiene dos factores. El primero son los esquemas cognitivos o psicológicos, que son todas aquellas representaciones
de la realidad o nuestros patrones de pensamiento sobre el mundo que nos rodea. Y estos van siendo esquemas que se van haciendo más complejos conforme crecemos y conforme interactuamos con el medio ambiente, es lo que le vamos a llamar desarrollo cognitivo. Y número dos, la llamada adaptación. La adaptación es la interacción efectiva entre nosotros y el entorno a través de algo que él llamó asimilación y acomodación. Para Jean Piaget, acuérdense, la asimilación es la acción de ubicar nueva información en nuestra estructura. O sea, doy cabida a algo que no conozco. Y la acomodación es cuando mi estructura cognitiva cambia cuando me enfrento a nueva información. Por lo tanto, la adaptación, es decir, la asimilación y la acomodación son procesos que todos ponemos en marcha cuando aprendemos algo nuevo. Y dice Piaget que un tercer elemento es el equilibrio. Los esquemas cognitivos de todos nosotros tienden al equilibrio, tienden a resistirse. Es una señal o es un estímulo externo que nos ayuda a poner en marcha la asimilación, el desequilibrio, la acomodación hasta llegar al equilibrio. Es decir, afortunadamente, no todos los seres humanos aceptamos todo lo nuevo. Nos cuesta trabajo acomodarlo dentro de un esquema que ya tenemos. Y lograr esa acomodación, ese equilibrio, es lo que nos hace pensar que estamos aprendiendo. De acuerdo con Jean Piaget, y como resultado de esta interacción de esquemas, el desarrollo se produce por dos etapas. Una que es cualitativa y otra donde, por ejemplo, los niños, cuando pasan por ellas, experimentan un cambio entre la forma de ver y concebir al mundo. Y de qué mundo es el mundo. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy importante. Nosotros tenemos esta capacidad de poder experimentar y ver las cosas y entenderlas de una manera diferente. Piaget nos dice, ojo, que los niños no son adultos chiquitos con inteligencia limitada, adultitos o adultos con déficits. Los niños son niños, poseen sus propios esquemas para adaptarse al entorno, con una lógica y una realidad cualitativamente distinta a la de los adultos. Entonces, es muy importante todas las experiencias que viven los niños para poder lograr ese equilibrio. ¿Cuáles son los principales ideas, conceptos ingenuos o erróneos que tenemos acerca de la cognición? Pues son varios, y fíjense que Jean Piaget le llama a esto cambio conceptual. El cambio conceptual es la sustitución de los esquemas representacionales en que se agrupan las ideas ingenuas por concepciones científicas, es decir, nosotros percibimos que hay algo que no explica bien la realidad y a lo mejor nos sentimos insatisfechos. ¿Qué hacemos? Buscamos alternativas para poder explicarnos, entender estas nuevas realidades. Y las nuevas teorías nos ayudan a explicar lo que no nos ayudaba a entender la anterior. Esas nuevas teorías ponen de manifiesto nuevos problemas que antes no parecían existir, pero esas posibilidades de cambios conceptuales, de aparecer nuevas problemáticas, de entender estas representaciones externas, son las que nos hacen crecer. ¿Cómo se vive? Bueno,
muy brevemente, porque me voy a la etapa de los adolescentes. La primera, de los 0 a los 2 años, es la etapa llamada por Piaget sensorio-motriz, en donde el niño utiliza sus sentidos y sus capacidades de movimiento para asociar respuestas. Y los niños logran en esta etapa lo que se conoce como conservación de objeto, es decir, de darse cuenta que los objetos no desaparecen por sí solos, sino que más bien no los percibimos. No es que desaparezca la luz, es que ya no le pongo atención a la luz o ya no enfoco mi atención en ello. No es que me despierte el señor de los tamales, sino que ya estoy entendiendo que ese sonido está afuera de mí, no dentro de mí, ¿ok? Y viene otra etapa muy importante según Piaget, que él se conoce como preoperacional o de imagen simbólica o mágico-simbólica, que va de los 2 a los 7 años. Aquí es donde surge esa función simbólica que es la capacidad del niño para construir representaciones mentales, es decir, conceptos o imágenes que sustituyen las sensaciones directas. Aparece el lenguaje como inicio de la socialización y los juegos de simulación. Los niños empiezan a representar al mundo a través de palabras, de imágenes, de dibujos, aunque todavía no tienen la capacidad de un pensamiento concreto. Sus operaciones todavía son limitadas, intuitivos, es lo que ellos aparecen percibir, ¿no? Por ejemplo, se centran. Son chicos que no tienen la posibilidad de estar viendo dos, tres cosas al mismo tiempo, solamente una y bien. La irreversibilidad que tiene que ver con esta falta de capacidad de regresar rápidamente a lo que sucedió antes. Por eso los cuentos son inicio, desarrollo y fin. Es difícil que vuelvan a entender por qué la princesa había aparecido o por qué Caperucita salió con comida de la casa de su mamá, ¿no? La parte es del estatismo, donde, bueno, ellos van poco a poco ubicándose en un aspecto y en la parte del egocentrismo. Esto es mío para mí porque a mí me sirve. Les cuesta mucho trabajo el poder em, eh, integrar a otros en sus intereses. Por eso aquí el preescolar y los primeros años de primaria son fundamentales. Y ahora sí, vamos y entramos a una etapa muy interesante, que es el de las operaciones concretas, justo en la parte previa a la pubertad. Piaget utiliza el término operación para referirse a las actividades mentales en donde ya hay una percepción de orden, de acontecimientos que se dan hacia adelante y hacia atrás, y donde el pensamiento ya se vuelve más flexible, más ágil y evolución. Es la etapa en donde los niños pueden hacer operaciones mentales, ya no necesitan tocar, sentir, eh, pueden usar símbolos para hacer operaciones, por eso empieza, por ejemplo, a poder trabajar la suma, la resta, la multiplicación, y el pensamiento operacional les va a permitir descentrarse, es decir, poder evaluar una realidad más allá desde su punto de vista tan egocéntrico de antes, ¿no? Ya pueden tomar en cuenta perspectivas diferentes. ¿Y qué pasa entonces con los adolescentes, ¿no? Que pasan del pensamiento formal a la lógica del adolescente. Es una etapa entre los 11 y 12 años que se caracteriza, según Piaget, por considerar datos inmediatos, pero empezar a elaborar conjeturas e hipótesis. Ah, ok, si esto me pasa, entonces esta es la consecuencia de empezar a prever soluciones y alternativas, a no depender de comprensión de ciertos fenómenos alejados de ellos en tiempo y espacio,
hacer deducciones. Por eso es también un momento muy peligroso, de que empiezan a pensar qué sucede si me corto el dedo, qué sucede si hago daño, qué sucede si, o sea, es una etapa donde ya empiezan a llegar a sus propias conclusiones, a usar lenguajes abstractos, a entender y producir enunciados sobre situaciones tanto reales como imaginadas. Por eso deben tener mucho cuidado el mundo adulto de lo que escucha un mundo adolescente. Puede querer a pie juntillas si el papá le dice a la mamá, te voy a matar, ¿no? Piensa que lo puede hacer y cómo lo puede hacer. El razonamiento hipotético deductivo donde ya es capaz de formular no solamente hipótesis, sino probarlas, comprobarlas y obtener conclusiones, que no todas pueden ser verdaderas. Ese es el riesgo con el pensamiento formal del adolescente. Ujú. Eh, Empiezan a hacer proposiciones verbales para expresar esas hipótesis y esos razonamientos. Ya empiezan a dominar las disyuntivas A y B, las conjunciones A, perdón, las disyuntivas A o B, las conjunciones A y B y los condicionantes. Si A, entonces B. Por ejemplo, el muñeco de la caja que está aquí adentro es verde o no es verde. Concluye, ¿es verdadero o es falso? ¿Me estás diciendo la verdad o la mentira? Empiezo a concluir. Esto es muy importante en la etapa adolescente. O sea, ya empiezan a expresar esos razonamientos. Por lo tanto, un adolescente, según Piaget, tiene un carácter ya hipotético deductivo de su pensamiento, em, formulan teorías, hacen comprobaciones sistemáticas, ponen en tela de duda todo lo que digamos los adultos. Ah, sí, pero entonces, ¿por qué? Ajá, dices que me vas a quitar esto, ¿qué pasa si yo hago aquello? Empiezan a planear acciones y a prever resultados. Ok, quiere que me porte bien para que pueda salir a la fiesta. Ok, lo voy a engañar. Voy a portarme súper bien. Y voy a ir a la fiesta y voy a llegar tarde o no voy a llegar. Y pone en tela de duda todo, todo. Cumple esta función llamada de ser abogado del diablo, ¿no? Ajá, ok, entonces, ¿qué pasa si no te cumplo con esto? ¿Y tú por qué sí lo haces? ¿Y tú por qué no lo haces? ¿Y por qué me abandonas? ¿Y por qué no? Imagínense, ¿no? Esta parte del pensamiento hipotético deductivo, que si no sabemos darles, perdón, las respuestas más adecuadas, ¡zas! Vamos a recibir otras muy duras. Em, su pensamiento formal se caracteriza por tener una amplia capacidad de analizar factores o variables para conocer causas de problemas. Preguntan muchísimo y leen, y a lo mejor no leen en los medios más adecuados. Ahora yo les puedo decir que cuando yo fui adolescente, pues, eran libros, eran mis papás, eran mis maestros. Ahora los maestros, los papás y los tutores son las redes sociales. Es terrible. Fíjense que en estas noches que he tenido pues insomnio, malestares, pues igual, ¿no? Yo me pegaba a redes sociales, empecé a entrar en esto de TikTok. Dios mío, me encontré con cada información de menos de 3 minutos. Por ejemplo, hay una chica que se la pasa entrevistando a homicidas de las cárceles de México. Y yo no digo que esté mal su trabajo aparentemente periodístico, pero es una chavita, pues que está, yo creo que en plena adolescencia también, o se ve muy joven, y nos pasa informaciones terroríficas, o sea, entrevista y te van diciendo cómo mató, cómo cortó en pedacitos. Y eso está a mi alcance a las 12:01 de la mañana, y, y al alcance de todos. O sea, yo me quedé pensando, qué bueno que mi hijo no tiene TikTok. Este, todas estas formulaciones
de dudas, de pensamientos que se pueden enfrentar con opiniones que a lo mejor son falsas, que no hay manera de argumentar a su favor o en contra, y que ellos no tienen todavía la capacidad para desarrollar, contrastar opiniones al respecto. Se me hace muy duro, muy difícil esto que me encontré ahora que estoy enferma en las madrugadas y ni tan tarde, o sea, eso lo puedo yo porque es ahora les digo de insomnio, pero pues los chavos lo pueden, chavitos de 11, 12, 13 años, lo pueden encontrar a cualquier hora. Em, es el momento, dice Piaget, de hacer proposiciones, correlaciones, probabilidades, del uso de la metacognición, que es el conocimiento sobre sus propios procesos de pensamiento y hacer conciencia de ciertas habilidades o capacidades. Discúlpenme, cómo un chico de esta edad, en donde está en proceso todos estos esquemas de pensamiento, va a poder manejar adecuadamente acerca de lo que es el peso, la alimentación, los riesgos sociales, los riesgos psicosociales. Es mucha información. Eh, Piaget nos dice que pasan por una etapa de adquisición parcial de ciertas habilidades del pensamiento que abarca entre los 11 y 15 años y se consolidan hasta los 15 y 20 años. Esa consolidación implica la ejercitación de todas esas habilidades a través de experiencias educativas en la escuela y en la casa. Y vuelvo a poner, pues, el punto en esta parte acerca de qué es lo que me estoy llevando, no de mis padres, no de mis tutores, no de mis maestros, sino de gente allegada a mí que no conozco a través más que de una red. Entonces es muy interesante ver cómo Piaget maneja esta información. ¿Cuáles han sido las principales críticas de Piaget o hacia Piaget respecto a la parte cognitiva de los adolescentes, ¿no? Pues que el pensamiento formal es universal, pero no todos los sujetos lo alcanzamos. Si en la etapa de las operaciones formales no lo alcanzamos, pues nos quedamos sin esa oportunidad. Lógicamente que no, ¿verdad? Y mayormente ahora que la OMS ha cambiado las etapas de desarrollo, ¿no? Pues vamos madurando en función de nuestras propias experiencias. Otra crítica es del pensamiento uniforme y homogéneo, que no todas las tareas formales son iguales o se resuelven al mismo tiempo. Pues sí, el control de las variables es proporcional pues al tipo de esquema que vamos desarrollando los propios seres humanos. Es una realidad, tiene que ver con la madurez. Pero bueno, otra crítica a Piaget es que lo importante es la estructura de la tarea, o sea, de cómo realizamos más que del propio contenido. Pero la pregunta es si los contenidos son familiares, cercanos para el sujeto, entonces lo resuelve mejor. Pues sí, depende de los conocimientos previos. Por eso hay chicos que tienen esa capacidad mejor que otros, ¿no? A lo mejor les adelantan algo en casa, hay más chicos mayores que ellos. Entonces, pues sí, por eso la parte del medio externo que hablaba Piaget como biólogo, pues afecta, ¿no? Y otra crítica es que el pensamiento formal para Piaget es la etapa final del desarrollo cognitivo, pero hoy en día hay estudios que hablan de que hay un pensamiento postformal. Pues sí, o sea, cada día los estudios avanzan, hace un siglo que vivía Piaget, pero me parece que sus aportaciones siguen siendo vigentes. ¿Cuáles serían estas características que quizá ya no habló tanto Jean Piaget sobre el pensamiento postformal?
Pues hablaríamos de considerar la realidad como temporalmente verdadera y no como universalmente correcta. Pues esto es relativo, ¿no? Realmente hay situaciones en las que hoy sabemos algo del COVID, mañana puede cambiar, ¿cierto? Sí. Em, el pensamiento postformal acepta contradicciones, efectivamente. Es posible que nos demos cuenta que lo que nosotros hemos vivido con un esquema de ciertas características sea totalmente diferente más adelante. ¿Es una realidad? ¿Es una posibilidad? Sí. Em, el pensamiento postformal puede sintetizar pensamientos, emociones y experiencias contradictorias, por supuesto, y nos hace más fuertes, nos fortalece en esa parte y podemos enfrentar problemas de otra manera desde la vida real, no en las suposiciones. Sí, así es. Y bueno, pues esto sería como un plus de lo que Jean Piaget pues, nos había dicho hasta hace un siglo. ¿Cuál es nuestra actividad de plataforma para esta semana, para este tema? Les voy a mostrar, permítanme un momento, voy a compartir mi pantalla y me voy a nuestra plataforma. Aquí está. Mira, vamos a trabajar, por favor, para el tema del día de hoy. Y lo pueden hacer ahorita, aprovechando que voy a terminar un poquito antes la sesión. Por lo mismo que les digo que todavía tengo una cuestión aquí con mi garganta. Yo les sugiero que en este tiempecito que nos queda, entren a realizar esta lectura que se llama Adolescencia y Cognición. Es esta. Y quiero que elaboren, y aquí me anoten, por favor, 5 preguntas que a ustedes les surja con la lectura de este material que es muy interesante. Ahorita lo abro. Este material habla justamente del desarrollo cognitivo del adolescente y habla sobre, bueno, la diferencia que la presenté muy brevemente en el PowerPoint entre lo que es el pensamiento infantil y el adolescente y esto que para Piaget es el pensamiento formal. Ujú. Son 9 hojitas, no es mucho, ¿no? Y pues aquí, ¿no? Viene de manera más amplia lo que yo les mencioné. Necesito que lo lean. Y un ejemplo sería, yo ya la leí, obviamente. Yo les diría que, por ejemplo, aquí hay algo que yo podría plantear como una pregunta. Este que está aquí. Dice, me voy a esta, ¿no? A la operación, a la parte operacional concreta. Que dice, el pensamiento operacional les permite a los niños descentrarse, es decir, poder evaluar la realidad más allá de su propio punto de vista. Yo haría esta pregunta, ¿no? Entonces, la capacidad de descentración permite a los niños acercarse a la realidad de vida social, cultural. Entonces, estaría yo elaborando una pregunta a partir de los planteamientos que se hacen. Aquí vienen hasta ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre el pensamiento de un chico de 11, 12 o 13 años, ¿ah?
y les pido por favor que hagan con mucho cuidado esta lectura y por favor, de esta lectura, ustedes elaboren o planteen 5 preguntas acerca de esta lectura, ¿ok? Y entonces, les pido por favor que me lo envíen en el material que generalmente les proporciono. Ya está en la plataforma, aquí está, por favor. Y finalmente, aquí por favor, van a encontrar esta unidad 5 que dice repaso. Aquí van a encontrar solamente una actividad que es la, vamos a decir, de cierre o de entorno sobre la adolescencia también a trabajar durante la semana. Entonces yo les sugiero, como va a haber 2 actividades, por favor, que esta mañana son las 9:37 de la mañana. Hagan esta actividad, la actividad de la sesión 6 y la actividad del repaso de cierre, la hagan en el transcurso de la semana para que no sientan que se les junte la información. Y por ahí alguien me decía que tenía alguna cuestión para alguna entrega. Voy a abrir en este momento aquí con ustedes el trabajo de la semana pasada que se cerró el 26. A ver, no, se cierra hasta mañana. Creo que no hay problema ahí. Para los que tenían alguna cuestión. Ah, no es cierto, ya se cerró, discúlpenme. La voy a dejar un poquito más amplia. La voy a dejar para mañana a las 11:55. Ahí está. Aquí está para los que tenían algún problema. Ya quedó abierto. De acuerdo, chicos. Entonces, mi sugerencia es que ahorita, en estos minutitos que quedan, por favor, realicen su actividad, la actividad que estoy nombrando de hacer la lectura y plantear 5 preguntas sobre la lectura. Está súper sencillo, para que durante la semana puedan hacer la actividad que es el repaso de toda la información que hemos tenido hasta el momento, por favor. ¿Alguna duda, Isa, Nielsen, Ali, Janel y Mari Carmen? Todo bien. Sí, perfecto. Entonces Todo bien. aprovechen por favor el tiempo y les ofrezco una disculpa. Yo ya en verdad necesito, me urge sentirme bien, pero la semana pasada sí me sentí súper mal. Hoy ya tengo voz y eso para mí ya es ganancia. Les agradezco mucho su paciencia y estamos en comunicación. Muchas gracias, buen día. Que se siga recuperando, maestra. Muchas Está bien. Que mejore. gracias. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego.